Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. ¿Cómo van? Gracias por estar. Jan, ¿cómo estás? Ohand, bienvenidos. Ara Galindo, ¿cómo estamos? Nicolás, bienvenidos, bienvenidas. En breve empezamos, ya saben, pueden hacer sus preguntas, cualquier enfermedad, somatización, problemas, bueno, y tantas cosas de las que hablamos aquí en este en vivo, ¿no? Que es un en vivo bastante abierto a ideas conspiranoicas, terapias, pensamientos de despertar de conciencia, despertar espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hablamos de todo un poco. Felicidad, ¿cómo estás? Entra para que nos alegres el día. Sube felicidad. Bienvenidos a todos los que se van uniendo, compartan los que están llegando para que pueda eh, compartir sus ideas, para que suban, para que puedan subir sus ideas, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas. Ahí estamos. Ok. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, ¿cómo están? Ok, bueno, ya saben cómo va la temática. Hablamos un tema, tenemos varios temas pendientes. La evidencia, ayer salieron algunos temas más. Voy a poner un cuaderno aquí al lado porque debo anotar estos. Ay, se me agita buenísimo. Entonces, voy a tenerla a mi lado porque salen ideas el día anterior y el día siguiente estamos en otra. Ahora vamos a ir apuntando todas las ideas que vayan saliendo, ¿sí? Eso es. Esto abandonado. Así que vamos a poner aquí todas las ideas que vayan saliendo, ¿sí? Ajá. Muy bien. Entonces ya saben, si tienen alguna idea de algún tema que se quiere trabajar, ayer estuvimos hablando bastante del humano luz, estuvimos hablando el día anterior del déjà vu, todos los videos de las sesiones que vamos avanzando, de todos los en vivos que hacemos, se cuelgan en mi canal de YouTube, ¿ya? Entren, suscríbanse a mi canal de YouTube para que estén atentos a todos los videos que ven. Si por ahora no pudiera participar o hacer su aporte o su comentario o la pregunta que tengan con respecto a los temas que vamos tratando, pueden ver la repetición en el canal de YouTube Hipnoterapia Prado Oficial, y ahí en ese canal de YouTube pueden hacer también las preguntas con respecto al tema, sus aportes, también sus puntos de vista que no están, si es que no están de acuerdo, pueden hacer todos los comentarios que ustedes deseen, porque es un espacio abierto en el que tratamos de compartir y desde ese grado evolutivo de compartir, de aportar, es que hacemos estos en vivos a diarios, y todos los días desde las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Nos quedamos una horita compartiendo con ustedes lo que podamos desde nuestro conocimiento, más el aporte de cada uno de los maestros que suben, porque suben maestros muy interesantes a compartir, ¿sí? Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Orlandini, ¿cómo estamos? Edgar, Hildanata, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Felicidad. El que quiera sube, por favor, y el que tenga alguna idea podemos empezar a compartir. Bueno, ayer el tema del humano luz fue apasionante, un punto de vista distinto de cada ser humano, cada quien aportaba, daba su idea con lo que piensa que podría ser el humano luz, el que siente que ya sabe qué cosa es el humano luz. Estuvimos hablando de este humano luz del que habla Corrado Malanga, del que habla William Criado, del que hablan muchos terapeutas, especialistas, hablan de esta energía, ¿no? Algunos de repente lo pueden llamar doble cuántico, otros lo pueden llamar yo superior, una versión nuestra más avanzada, pero creo que lo que concluimos ayer, hablando un poquito del humano luz, fue que definitivamente es un ser que ha integrado todo, ¿no? Es un ser que ya es consciente de las limitaciones que le pone el sistema, se hace consciente de los programas mentales, se hace consciente de sus heridas, trabaja sus heridas, y de repente hoy día podríamos desarrollar un poco esta parte, ¿no? Cómo hacerme completamente consciente de mi humano luz y qué puedo empezar a hacer para salir del esquema convencional social, del esquema convencional de la vida,
y empezar a acercarme a ese humano luz, empezar a acercarme a esa versión mía más desarrollada, más potenciada. Podríamos empezar a hacer un paso a paso desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los puntos a tocar para poder desarrollar eso, ¿no? Buenos días, no puedo hablar, pero los escucho. Ok, felicidad, está bien, no hay ningún problema. Nos encanta escucharte porque tu sola voz emana esa sensación de felicidad. Bien puesto tu nick, porque el día que subiste lo hiciste con tanta gracia que sinceramente transmitiste esa felicidad. ¿Ya? Muy bien puesto tu nick. Así que nada, esperamos con ansias que algún día puedas subir y hablar nuevamente, querida amiga. Bueno, continuamos entonces. Hoy día podríamos desarrollar un poquito más el tema de cómo acercarnos, ¿no? A este humano luz. Yo pienso, y es mi punto de vista, no sé ustedes, déjenme saber si están de acuerdo o no. Cyber, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Déjenme saber si ustedes están de acuerdo con esta postura y si tienen su propia postura, ¿no? Fusión Nuclear dice, buen día, buen día. Chicos, suban, por favor, los que quieran subir, aprovechen, si están acá desde temprano, vayan subiendo, me mandan invitación, yo los acepto y los agrego, ¿sí? Igual aquí voy a invitarlos a todos, el que quiera subir, sube, y el que no, pues simplemente le da a rechazar a la invitación, ¿sí? Cyber, ¿cómo estás? Adelante. Entonces vamos desarrollando un poquito el tema con respecto a ver, vamos a ver acá, invitar, y a todos los que están aquí los invito. El que quiera sube, ya Felicidad me dijo que no es posible, pero los que quieran suben y los que no, no hay ningún problema, le dan rechazar a la invitación, ¿ya? Cyber, ¿cómo estás, amigo? Gracias por ese quiéreme, Cyber. Un abrazo, hermano. Cyber, un abrazo, hermano. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo estamos? estás, Víctor? Cuéntame. Aquí recién viendo las primeras luces del día. Abriendo recién el ojo. Sí. Bien, hermano. Bueno, ayer estuvo bastante apasionante el tema del humano luz. Estuvimos conversando largo y tendido sobre el tema. Hubieron varias teorías, digamos, suposiciones, hipótesis, certezas también de parte de algunos, ¿no? Fue muy interesante. Hoy me gustaría darle un enfoque a este tema y independientemente de cómo lo llamen ustedes, porque hay unos que dirán humano luz, versión de mí, versión mía, una mejor versión de mí, yo superior, doble cuántico, yo no sé, le van a poner diferentes nombres a esa mejor versión de uno, ¿no? Y que es una versión que integra, ¿no? Estuvimos hablando ayer de esta integración, de esta necesidad de integrar varios aspectos de nuestra vida para poder hacernos o acercarnos más a una... no digamos a una iluminación, porque esto es un paso bastante largo y la iluminación no es algo que se puede alcanzar necesariamente a estas alturas del partido, así como va la humanidad. Entonces hay que cambiar muchísimos programas para poder lograr, y tenemos que pasar antes por unidad, que esa es una de las etapas más difíciles antes de la iluminación, desde mi enfoque obviamente, porque cada uno va a tener su propio enfoque y a lo máximo que podemos aspirar aquí, como en algunas teorías y filosofías, un grado, ¿no? A un máximo de grado, el grado 33 podríamos llamarlo de alguna manera, dentro de este plano, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo todavía es mente y la idea de separación la tenemos muy arraigada y desestructurar esa idea de separación es lo que impediría una absoluta certeza de unidad, ¿sí? Entonces, desestructurar esa dualidad, desestructurar ese bueno-malo, desestructurar eso de el ser perfecto y el ser imperfecto, desestructurar eso en nuestra matriz va a tomar muchos años. Estamos alineados a ello, estamos en ese camino, siento que la humanidad, gran parte de la humanidad, un 50, un 40, un 60% está en ese camino de despertar y de acercamiento a la unidad, ¿no? Está bastante, digamos que masiva la información, ¿vale? Entonces, en ese camino viene bastante interesante cómo se va orientando la humanidad. Perdóname un segundito, quiero leer esto de Noelia y ahorita pasamos con Cyber para que nos dé su punto de vista también. Acá está Lía, que también comparte bastante. Buen día, ¿por qué estoy en modo negación o queja? Noelia, habría que revisar si estás en alguna etapa de duelo, esto que me estás escribiendo, la negación o queja o culpa o buscar responsables, eso responde probablemente a un proceso de duelo. Necesitaría
un poco más de contexto para poderte guiar, Noelia, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿A consecuencia de qué? ¿Qué sucedió hace un tiempo antes de que aparecieran estas sintomatologías? ¿Cuál es tu entorno? ¿Con quién vives? ¿A qué te dedicas? Para entender en qué ámbito está probablemente el evento, ¿no? Si fue en tu hogar, si fue en tu barrio, si fue en tu trabajo. Entonces hay que tener en cuenta contexto para poder aportarte, Noelia. Si no hay ningún problema en que compartas a través de este medio, hazlo. De repente te puedo orientar. Y si es algo privado, por favor me escribes por interno, ¿sí? Yo encantado de servirte. Bien, Lía, ¿cómo estás? Buenos días también. Vamos a ir desarrollando hoy día, para los que ya están desde temprano, de repente cómo acercarnos. Ayer estuvimos hablando del humano luz, hoy me gustaría adentrarnos en qué hacer para desarrollar este humano luz, para empezar a acercarnos a ese humano luz, a ese yo superior, a esa mejor versión de nosotros. ¿Qué hacer? ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ir estructurando esto para ver qué podríamos empezar a hacer, por dónde podríamos empezar, con los aportes de cada uno de ustedes, porque todo es valioso, ¿sí? Desde su propia lógica o desde su propio conocimiento, ¿vale? ¿Cómo estás, Lía? Bien, buen día, todo muy bien, con altas posibilidades de estar mejor. Excelente, me encanta Eh, eso. Pregunta yo desde la ignorancia, Sí. al- digamos, entiendo que buscamos ser o buscamos encontrar ese humano luz fuera donde, o sea donde esté, adentro, afuera, arriba, abajo, esto lo tengo, lo voy interiorizando. Pero yo puedo reconocer a un humano luz, lo puedo reconocer, o sea, qué es la frecuencia, la vibración, lo que me transmite, la forma de actuar, de ser, se lo puede reconocer. O sea, yo me cruzo con una persona en la vida Ujú. y digo, ¿eso es posible? Te Sí, pregunto, Jean Paul. sí es posible reconocer a una persona que está bastante avanzada vibracionalmente. Lo notas en su forma de expresarse, en su forma de tratar, en su forma de conectarse con el medio y energéticamente, vibracionalmente, cuando estás cerca a la persona, tú la sientes. Mira, te cuento esto, ¿eh? Un día estábamos en una meditación que hicimos en el 2000. Ay, no me acuerdo qué año fue, pero era 11-11, ¿sí? Hicimos una meditación mundial, se hicieron en diferentes partes del mundo y aquí una señorita organizó esto, entonces yo participé con mi esposa de esta meditación, todos fuimos vestidos de blanco, fue en un lugar muy bonito al aire libre y en ese día, porque cualquier persona venía, se presentaba, saludaba, conocía a todos, se sentaba y meditaba con nosotros, ¿no? Entonces antes de que iniciáramos la meditación, vino una señora que estaba vestida toda de blanco, alta, muy alta la señora, con su cabello gris, sí, que le chorreaba por todo el cuerpo. La señora entró al grupo, hizo una venia saludando a todos, se sentó, meditó con nosotros, se paró, agradeció por la meditación, dijo muy linda la meditación, muchas gracias, se paró y se fue. Pero todos sentimos la energía de la señora. La señora transmitía una energía de paz, de calma, de tranquilidad, o sea, sin ni siquiera decir una sola palabra, todos dijimos, qué extraño, porque vinieron muchas personas y se sentaron, ojo, ¿ah? Vinieron muchas personas y se sentaron y participaron de la meditación y se fue haciendo cada vez el grupo más grande, pero esta persona en particular, todos, absolutamente todos, pudimos sentir su energía, la energía que transmitía, o sea, algo había en esa persona que podíamos sentirla sin duda alguna, ¿no? Cuando te sientas con algunos maestros, algunos, porque no todos, con algunos maestros, tú te pones a escucharlos y experimentas esa sensación. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con Juan Pablo II, por ejemplo, ¿sí? Que es de la religión católica, pero yo sentía en este personaje una energía diferente, ¿sí? Yo sentía que emanaba una energía diferente de las pocas personas que he podido tener la suerte de conocer personalmente, ¿no? Y emanaba una energía distinta este señor, ¿no? Entonces, y ojo que estaba dentro de la religión católica, que es muy estructurada y pues obviamente muchos de nosotros no estamos muy de acuerdo en sus formas, pero la persona como tal, la energía que emanaba vibracionalmente era distinta, ¿sí? Era muy bonita, muy pacífica. Entonces hay gente que es así, tú la sientes, la puedes sentir, la puedes distinguir. Como no es algo frecuente, como no es algo común, como no es algo que te vas a cruzar día a día en la calle, entonces digamos que puede que pases tu vida sin la posibilidad de encontrar a alguien así.
¿de acuerdo? Pero moviéndote en diferentes círculos, adentrándote con diferentes personas, hay gente que tú la sientes, la percibes, emana esa energía. Yo tengo un amigo, Gabriel Rivadavia, que también emana una energía muy linda. Sinceramente, el Señor da ganas de apachurrarlo, ¿sí? Da ganas de acercarse a él y pegarse y abrazarlo. Es una energía muy linda la que emana de él también, ¿sí? Y él siempre me trata como hermano, yo lo trato como hermano también porque él tiene una energía muy linda, muy bonita, ¿sí? Entonces hay gente que es así, emana esa energía, la puede sentir, ¿vale? Sí se puede, mi querida Lía, se puede distinguir a una persona así que energéticamente está diferente, es diferente. Lo mismo que puedes identificar a una persona que tiene energía negativa, la sientes. Tú entras a una reunión, esta persona se acerca, tu campo, ¿recuerdas teoría de conjuntos en el colegio? Conjunto A, conjunto B, ¿recuerdas? Cuando se juntaba el conjunto A y el conjunto B y en el centro se formaba la intersección, ¿no es cierto? Ya tú entras a una fiesta y una persona que emana una energía negativa, tu campo vibracional hace contacto con su campo vibracional y hasta escalofrío sientes, ¿sí? Y eso también va a depender mucho de tu grado de sensibilidad energética, ¿no? Entonces hay gente que puede sentir esta energía y hay gente que está tan enfocada en otras cosas, está su mente tan prestando atención a cosas puntuales que sinceramente no es consciente de la energía que va chocando con su energía, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho de tu capacidad de abstracción, va a depender mucho de tu sensibilidad, va a depender mucho de en qué círculo te muevas, va a depender mucho de si estás en contacto con personas así, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta todos estos puntos día para poder identificar eso. Sí, pero de poder se puede. Cyber, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas. Nuevamente, buenos días. Buenos días a la compañera que está a mi lado. Día. Bueno, en verdad el tema que tú estás tocando es bastante, considero, profundo, porque estaríamos hablando de un punto inicial, ¿por qué no? Para llegar alguna vez, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser un ser iluminado, o un iniciado, un maestro. Los términos pueden variar, pero lo importante es que nos dirijamos a un solo punto, ¿verdad? Correcto. Me habría que preguntar, por ejemplo, cuántos retornos tengo. Si, por ejemplo, la esencia tendría que tener recorrido, ¿no? Un recorrido de vueltas, ¿no? En esto del samsara. Ahora habría que también, o sea, mi persona particularmente, bueno, voy a dar un dato que no suelo dar, pero tú sabes, Jean Paul, que hay cositas que uno no puede decir, ¿no? Por aquí, hay en esoterismo hermético hay ciertas claves, cosas que si uno lo dice por acá, personas que de pronto no estén tan apegados a estos temas, pueden hacer mal uso, ¿no? Etcétera, etcétera, tantas cosas. Entonces uno tiene siempre que tener prudencia. Pero a lo que me voy es que habría que identificar cuántas vueltas de samsara tenemos, o sea, en nivel de antigüedad, porque es importante, ¿no? No es lo mismo un doctor que se gradúe y tenga 5 años de experiencia a alguien que tenga 40 años de experiencia, no es lo mismo. Así es. De similar manera, la esencia tendría que tener un recorrido, ¿no? Tengo entendido que hay esencias que han estado desde la misma creación del mundo, imagínate. Entonces, estamos hablando de una esencia no de 1000 o 5000 o 50.000 años, de millones de años. Entonces es una esencia bastante antigua. Habría que preguntarnos también cuántos samsaras tenemos, porque existen 3000 samsaras. Si efectivamente pertenecemos a este planeta o a otro planeta, porque eso también puede pasar. ¿Ves? Entonces todo eso es importante averiguar, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo llegamos a ese punto, verdad? Ahora habría que preguntarnos también cómo esos seres que han existido, que han pisado la Tierra, han existido. Por ejemplo, el más conocido, que es el Maestro Averamento, más conocido como el Maestro Jesús de Cristo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó? ¿Cuál es su trayectoria? También estamos hablando de otros maestros que han sido crucificados. En la India, por ejemplo, ¿no? El Krishna, por ejemplo. Él vivió el mismo drama cósmico que el Maestro Jesús de Cristo. El mismo drama, igualito, todo igualito. La crucifixión, la traición, los 5.000 latigazos, los 12 apóstoles, el traidor, todo, el mismo drama. Zoroastro en Persia, también igualito, fue crucificado. Quetzalcóatl igual, fue crucificado. Los Quetzalcóatl, habían pueblos de Quetzalcóatl. ¿Cómo llegaron ahí? Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios y bis de Tot. Está también el Fuji en la China. ¿Cómo fue? Si preguntas en la China quién es el Cristo, te van a decir el Fuji. Fue crucificado igualito, el mismo drama. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué elementos usaron? ¿Quiénes los guiaron? Porque todo maestro siempre ha tenido a alguien que los guía en un inicio. Siempre, eso ha sido siempre. Si nos ponemos a investigar, todos han tenido un guía. Todos.
los que menciono, y ahí existen otros, Sivananda, Yogananda, el Morya, Kutumi, Perenelle Flamel, Nicolás Flamel, son dos maestros inmortales. El discípulo principal, uno de los discípulos principales del maestro Conde de Saint Germain, es un maestro resurrecto, inmortal. Hay mucha gente que me escuchará y me dice, ¿resurrecto, inmortal? La gente no cree. Entonces, todo eso habría que ver, ¿no? Ahora, mi persona tengo el Dharma, porque hay que hablarlo así, las dos leyes superiores, de conocer a personas que pueden hacer cosas extraordinarias, que quizás no me creerían, pero las conozco y gracias a Dios tengo una cercanía, ¿no? Una amistad, digamos, y doy fe de todo esto, pero ese es mi caso. ¿Ves? Entonces existe un conocimiento superior, existen cosas maravillosas realmente. Recientemente he comprobado algunas cosas que me han dado, ¿no? Para poder hacer algunos ejercicios y la verdad que o sea, funcionan. O sea, me quedo así, después de la trayectoria que tengo todavía de algunos años, gracias a Dios, puedo ver con mucho asombro de que existen cosas que la verdad, de hecho, solo se dan a las personas que están en el camino, ¿no? Pero estoy muy agradecido, en ese sentido soy agradecido y la verdad que me quedo impresionado porque hay gente que incluso puede leer tu mente, con punto y coma, así te digo, con punto y coma. A mí me lo han dicho con punto y coma, lo que nadie tendría que llegar a saber. Me lo dicen con punto y coma, así te lo digo, con punto y coma. Todo, hasta las sensaciones que siento, lo que hice hace 3, 4 meses, una cosita pequeña que apenas puedo recordar, también me lo dice. O sea, una cosa increíble. Hay energías fuertes que incluso grupos de personas no pueden con esa energía, una sola persona lo logra. Increíble. O sea, ver esas cosas, comprobar en carne propia, estamos hablando evidentemente de un ser que está en otro nivel espiritual, Sí, definitivamente. así Bueno, es. doy pase a mi compañera para que también hable. Gracias, Cyber. Sí, es muy interesante lo que tú dices porque hay gente que de verdad está bastante avanzada, ¿no? Y espiritualmente, energéticamente. Y yo siempre digo esto, en este plano terrenal, el despertar de conciencia, el despertar espiritual es una de las fases nada más, porque realmente lo que tú acabas de tocar ahorita, Cyber, es súper, recontra, archi importante. O sea, la cantidad de tránsito del alma hace que, y es que quiero que piensen en esto, no quiero que se den cuenta de esto, como acaba de decirlo él, la teoría, o sea, el que una persona aprenda de teoría a través de videos, a través de vista de estos en vivos, de gurús y todo, va a hacer que se active algo en ti que tú en algún momento ya has transitado como alma. Y eso va a depender de la cantidad de encarnaciones que hayas tenido o recurrencias, ¿no? Entonces, cuando más experiencia tiene el alma, esta información le hace sentido y despierta el conocimiento que ya tiene. Por eso se queda, por eso concuerda, por eso afianza su conocimiento y se da cuenta que no está loco, que hay un montón de locos hablando de estos temas aquí y se siente en su clan, se siente en su tribu, se siente con su manada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya encontró un tema del que sabía, que su alma conocía, que ya había transitado, pero que por alguna razón tenía guardada, ¿no? Pero que no la podía exteriorizar aún. Y eso tiene que ver mucho con el alma. Y te das cuenta, otras almas que son completamente reacias a estos temas, completamente reacias porque su mente todavía está en un tránsito materialista y no se apertura a despertar el tránsito que ya hizo su alma o que no hizo, ojo, porque de repente todavía no hizo el tránsito y está en ese proceso de iniciación todavía en la parte material y no se abre a la parte espiritual, a la parte gnóstica, Jean Paul. a esa otra parte, ¿no? Dime, Cyber. Y mil disculpas por la interrupción. Quería hacer una acotación para dar pase acá a la compañera también. Sí, quiere justo levantar la manito. Sí, más bien disculpe por interrumpir. Voy a ser muy breve para que ella pueda también hablar. Siempre voy a incidir, y disculpen si sea reiterativo, a mí me parece particularmente o personalmente muy, pero súper importante tener en cuenta esto que voy a decir, ¿no? Que ya he dicho anteriormente aquí, ¿no? Lo que decía el Maestro Jesús de Cristo, y hay otras frases, muchas frases que acuñan esto que voy a decir, ¿no? O que respaldan en todo caso. El Maestro Jesús de Cristo dice, vinos nuevos en odres nuevos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en la historia del Maestro Jesucristo, cuando él retira de una persona a los 7 demonios, ¿no? Legión, cuando le pregunta quién eres tú, Legión, le dice, ¿no?
Y entonces el maestro, era ese gran maestro que tiene esa capacidad, ¿no? De sacar, de retirar, ¿no? Los demonios. Ah, entonces él le dice, el señor, el que, bueno, el poseso, que ya no es poseso, ¿no? En ese momento le dice, quiero seguirte, ¿no? Y el maestro le dice no, le dice, porque tú o sea, no recuerdo esa parte, sí, exactamente no lo recuerdo, pero no la acepta, ¿no? Dice, ve con los tuyos, le dice, ¿no? Y eso simboliza de que esa esencia no estaba preparada, bueno. O sea, si bien es cierto, él lo liberó, pero no estaba preparada. Entonces siempre voy a incidir en ese punto, ¿no? No podemos pretender, si una persona hace situaciones a escondidas donde nadie lo ve, pero Ajá, lo hace, ajá. no puede pretender, pues, tener cierta autoridad o solvencia moral para hablar de algunos temas que él no hace, que por lo contrario infringe, ¿no? Muchas cosas, Sí, ¿no? Infringe la ley de muchas maneras. Entonces, primero, ocupémonos, y aquí le pido disculpas a todos, es mi opinión personal de todas maneras, pero estamos en un grupo, ¿no? Primero ocupémonos de sanar nuestra personalidad plagada de heridas. Ocupémonos de esta vida primero, ya dependiendo de cómo nos vaya, si trascendemos todo eso, ya podemos pensar en un conocimiento superior. O sea, pisar exactamente, tierra, mejor dicho, ¿no? Es mi exactamente. punto de vista y disculpen si ya Totalmente. hielo No, no, alguna no, no, no. sensibilidad por ahí. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. O sea, para que se aperture estas bondades, capacidades, dones, recuerdos, como queramos llamarlos, hay un trabajo, hay un camino y no es de la noche a la mañana, es un transitar en tu propia existencia, ¿no? Es un trabajo interno que se tiene que ir haciendo. Lía, tu pregunta, por favor. ¿Cómo estás? Era para el compañero con el primer comentario que hizo Cyber, esto de las vueltas del samsara y de que él tiene bueno, la experiencia o la creencia o el conocimiento, perdón, de que hay gente que la energía vibra desde la creación del mundo. Yo pregunto, ¿el objetivo de nuestra alma, de nuestra energía, es cumplir una misión en esta tierra y después trascender? ¿Por qué esas personas, digamos, siguen estando o por qué no trascendieron o vamos a estar todos siempre en algún momento hecho energía, volviéndonos energía o reencarnando en otros seres? Esa es mi pregunta para Cyber. Adelante, Saiber. Y la pregunta es bastante profunda, eh, es muy profunda y muy interesante también poder dilucidar, ¿no? Esto que tú preguntas. Mira, a lo que tengo entendido, a mi conocimiento que tengo, eh, ese tipo de esencias que retornan constantemente cuando tú mencionas que mi persona dije de que hay esencias que están desde la misma creación del mundo, incluso antes, significa eso que son obviamente esencias bastante antiquísimas, ¿no? Bastante antiguas. Existen en el esoterismo hermético tres caminos de la esencia. Primero, te deberíamos de mencionar en todo caso un deber cósmico que toda esencia tiene, que es el deber de la autorrealización íntima del ser. Todos tenemos esa misión, ¿ya? Sabiendo esto, existen tres caminos. Cuando ya la esencia ha escalado niveles, ¿sí? En un determinado nivel, existen las iniciaciones menores, ¿ya? Antes de las iniciaciones menores existen las pruebas de los cuatro elementos. De ahí existe la iniciación primaria hasta la novena, de ahí existen las mayores. Ya, entonces todo eso hay que recorrer según el esoterismo hermético y ya en un punto de la maestría te indican los tres caminos, ¿sí? El camino angélico débico, el camino nirvánico o el camino de la directa. Entonces, estos temas, como pueden ver, son bastante álgidos. Por eso siempre al final de lo que acabo de decir antes, siempre remarco, es mi posición personal. Podemos hablar muy bien, etcétera, ¿verdad? Podemos saber, leer libros, memorizarnos 50 libros, pero va a depender mucho de cómo estemos nosotros por dentro, ¿no? Para poder tomar, ¿no? Un conocimiento de alta espiritualidad. Porque existe muchas cosas, existe la alta magia, la alta teurgia, y necesitas saber exactamente cómo tienes que hacer para conectar con seres superiores. O sea, todo eso hay. Pero ¿cómo podemos, si nosotros no tenemos una vida sana, limpia, no podríamos, ¿me entiendes? Por eso siempre me enfoco en esta vida, ¿no? Que es lo principal. Espero haber respondido tu pregunta. Si no me puedes preguntar algo más, con gusto te respondo. No, esto de por qué no, si ya cumplieron, si alguien ya cumplió su vuelta, perdón, me olvidé la palabra, la vuelta kármica, algo así dijeron, eh, no se van, nos quedamos todos, la energía queda, nos vivimos reencarnando, esto es, o sea, en algún momento el ciclo se termina,
Esa es la pregunta quizás para Jean-Paul, si él que con su experiencia tiene un poquito más, esa es mi duda. Sí, mira, mi humilde compartir. En mi proceso como alma y como descubrimiento de mis propias facultades, es mi deseo, y ojo, es mi deseo, es mi deseo volver a venir a la Tierra. O sea, es una elección. O sea, no es que por más despierto o por más conocimiento que tenga o por más luz o por más vibración que haya descubierto en mí, yo quiera ya regresar a la fuente y no volver más. Todo lo contrario, aparece más bien un deseo de seguir viniendo para seguir adquiriendo conocimiento, despertando aquí, tratando, porque tengo una meta personal que es despertar a este ser que hay dentro mío completamente para finalmente potenciarlo en este mismo plano, no necesariamente en un plano externo, sino en un plano interno, aquí, en este plano. Así como Cyber tiene estos amigos y conocidos que tienen estas capacidades, que pueden hacer cosas que son asombrosas, ya esa misma capacidad quiero aquí, ¿sí? Entonces, mientras esté en este proceso y en la búsqueda de ello, yo voy a volver. Y de alguna manera me he enamorado del planeta, entonces voy a volver al planeta las veces que sean necesarias, porque a pesar de lo complicado que pueda haber sido el principio de mi existencia, he aprendido a ver lo positivo dentro de esa oscuridad, ¿no? Entonces es un deseo personal, o sea, si te pones a pensar, el alma puede estar muy avanzada, y no quiere decir que yo sea un alma avanzada, ojo, estoy hablando de un alma externa. Un alma avanzada puede querer volver, porque no solamente está dentro de una rueda del samsara, sino que ya es una elección personal, ¿te das cuenta? Entonces podría tranquilamente el alma querer regresar, podría el alma ya no querer volver también, ¿sí? O sea, simplemente se queda por allá y punto, ¿no? O decide ya no volver a este planeta y encarnar en otro planeta en el que hayan experiencias diferentes. Al final, el alma como tal está a través de cada una de las experiencias y a través de jugar este juego, y me imagino que en el universo, con todas las galaxias que existen otras posibilidades de vida, en las que puedes adquirir conocimientos completamente distintos, en el que ninguno se acerca a la posibilidad conceptual de lo que hay en este planeta. Probablemente en otro planeta hay una vida completamente diferente, una experiencia geométrica, tridimensional, yo no sé, diferente, ¿no? O sea, algo completamente distinto a esta realidad, y quisiera uno como alma experimentarlo, ¿no? Entonces ese es lo divertido del juego, y pienso que por eso existe, porque estamos experimentando emociones, que es la finalidad, al menos en esta base planetaria, pero me imagino que en otros espacios tiene que haber alguna otra experiencia, ¿no? Y el alma quiere seguir jugando, quiere seguir experimentando, y a través de ese juego va adquiriendo conocimiento. ¿De acuerdo, Lía? Quizás por ahí respondo en algo tu curiosidad. Me imagino que Cyber tiene su propia respuesta también al tema. Adelante, Cyber. Ahorita pasamos con Luis Londono a saludar a nuestro amigo, y a Loren, por favor, un poquito de paciencia. Ahorita paso con ustedes. Sí, bueno, la pregunta que la compañera hizo, no sé si quedó satisfecha o de pronto quisiera que algo más le digamos. Sí, ella está preguntando desde tu punto de vista, ya preguntó mi punto de vista y desde tu punto de vista, si esta rueda del samsara tiene un final, si finalmente regresamos o estamos todo el tiempo reencarnando sin fin. ¿Tú qué opinas? Claro, bueno, según el conocimiento que tengo, como repito, según el conocimiento que tengo, la esencia, bueno, venimos por oleadas, ¿no? Oleadas de esencias depositadas en un planeta escuela, que es este. Hacemos nuestra evolución, el reino mineral, animal. Hay muchas personas que no creen en esto, pero bueno, independientemente de las creencias. Entonces, cuando ya tenemos un nivel determinado, o las vueltas necesarias, o sea, una esencia que ya tiene ciertas vueltas para poder adquirir maestría, en todo caso, llega un punto, como decían antes, donde tiene que elegir tres caminos, ¿sí? El camino nirvánico, el camino angélico débico, ¿verdad?, donde va a trabajar ahí en esa área, o el camino de la directa. El camino de la directa es un camino más largo, más tedioso, más duro. Por ahí han ido muchos maestros, los maestros, por ejemplo, de resurrectos, por ejemplo, ¿no? Los maestros resurrectos efectivamente han cogido el camino de la directa. O sea, este tema es bastante amplio, en verdad, pero es como que me abstengo un poquito de explicarlo, porque necesariamente tengo que entrar en otros terrenos y luego se hace más amplio todo esto. Pero en resumidas cuentas, va a depender de la esencia, la elección del camino, porque se presentan en una etapa tres caminos: el camino nirvánico, repito, el camino angélico débico y el camino de la directa, ¿no? Y va a depender mucho de la esencia y de su padre, ¿no? De su padre, qué es lo que le hace elegir, ¿no?
Ok, El tema es bastante amplio, son aguas profundas, amigo John lo Paul. entiendo, No lo sé si con entiendo, esto respondí lo entiendo. su pregunta. Claro que sí, claro que sí. Lía, espero que haya sido satisfecha la respuesta, la pregunta, ¿no? Sí, sí, todo aporte es válido para mí y yo por el momento lo único que tengo son dudas y no es que esté buscando respuesta, pero quiero expandir mi mente y conocer algo más. Así que yo soy consciente, al menos desde mi caso, que 41 años de mi vida estuve en modo piloto automático y a través de una depresión que atravesó mi vida, necesité este despertar de conciencia y en la búsqueda estoy. Excelente. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ti, Lía. Luis, voy a darle el pase a Loren, que entró primero, y de ahí paso contigo, mi querido hermano, ¿sí? Un abrazo enorme. Loren, ¿cómo estás? Buenos días. Estás sin el micro prendido, está apagado tu micro, Loren. Loren San. Hola, ¿me escuchas? Está ocupado, creo, ocupada. Luis, adelante, mi querido hermano. Jean Paul, buenos días. Tenía una pregunta para Cyber porque me inquieta que él dice que hay esencias que han estado desde el inicio de los tiempos. Y me gustaría precisar esa parte porque estamos hablando del Big Bang, antes del Big Bang, o más o menos en qué tiempo estamos hablando de esas esencias, porque yo tengo otra visión diferente de este asunto. A ver si Cyber me puede ampliar Curiosidad. esa visión. Dale, perfecto. Adelante, Cyber. Sí, la pregunta específica, ¿cuál sería? Disculpa. La pregunta específica es si esas esencias de las cuales tú hablas fueron creadas antes, después o en qué tiempo de la creación. Podemos verlo desde el Big Bang para acá o antes del Big Bang o más o menos en qué tiempo. Ya, claro. Bueno, la teoría del Big Bang, bueno, es una de las tantas teorías que puedan haber, ¿no? Con todo respeto. Hay diferentes vertientes, en todo caso, con respecto a la creación del mundo. Pero hablando propiamente de la pregunta, las esencias vienen a veces de otros planetas, ¿no? Por ejemplo, se habla del maestro, o sea, los esoteristas, los maestros de la antigüedad, hablan del maestro Jesús de Cristo, que es un maestro, probablemente es el maestro más grande en nivel, hablando de nivel, y más antiguo, obviamente, que ha pisado la tierra. Incluso hablan de que ha estado él en ese mismo nivel de Salvador en otros sistemas planetarios solares. O sea, imagínense la sabiduría y la antigüedad de esa esencia, ¿no? Habría que preguntarnos qué es un bodhisattva, qué es un Paramartasaya, por ejemplo, ¿no? O qué es un Dhyani Bodhisattva, qué es un Kumara. Nosotros, esos temas, pues digo, esos temas necesariamente tendría que tocarlos, pero es como muy álgido, muy hermético para que me entiendan, ¿no? Pero hay esencias que efectivamente, imagínense ustedes, hay esencias que pueden tocar unas ruinas o algo que encuentren, por ejemplo, un resto arqueológico, y solamente con tocarlo pueden saber quién lo hizo, cómo lo hizo, o sea, te dan los detalles, y eso cualquiera no lo puede hacer. Con todo el respeto a las personas que puedan haber tenido otras experiencias, eso no lo puede hacer casi nadie. O sea, cuando te das cuenta, en todo caso, que te das cerca de alguien que tenga cierto nivel espiritual, cuando conversas con esa persona muchas horas, muchos días, y de pronto se para en un escenario y empieza a desplegar una sabiduría que tú no sabes de dónde viene y te transporta a otros lugares. O sea, es una energía. Si una persona tiene un poco de chispazo de evidencia y lo ve su aura, es una aura gigantesca. O sea, todo ese tipo de cosas que uno comprueba, uno se queda. No hay palabras para describir a veces esas cosas que hay personas que se paran en un escenario y empiezan a dar una exposición espiritual, y tú no sabes de dónde saca la sabiduría, pero obviamente esa sabiduría ya es del ser, ¿sí? Del ser, ya no es intelectual, porque la teoría intelectual tiene un límite. Acuérdense de los fariseos de la época de Jesús. Ellos sabían la Biblia o el Antiguo Testamento al revés y al derecho, pero no lo habían entendido, o sea, era solamente intelectual, ¿sí? Y el mismo maestro dice: cuídense de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Tiene un simbolismo también eso, ¿no? Nadie llega al Padre si no es por mí, no hablaba de él,
hablaba de la transmutación alquímica, del arcano, hablaba de eso, no se refería a él como persona, sino que él ya había encarnado el Crestos, ¿no? La esencia del Padre, una chispa del Padre. Pues todos esos temas, como repito, son bastante profundos. Espero haber en algo podido responder tu pregunta. Jean Paul, ¿me permites agregar algo? Adelante. Es que cuando él habla de bodhisattvas y tantas cosas, es bueno pues aclarar cierta parte. Yo estaba muy inquieto con el tema, lo he pensado mucho, y yo le pregunté a la IA cómo se llaman los seres que pueden materializarse desde el campo cuántico, en las tradiciones hindúes, pues mayormente en las hindúes. Y dice que hay diferentes seres o esencias, por ejemplo el Siddha. Siddha son seres que han alcanzado la perfección espiritual y poseen siddhis, que son poderes extraordinarios, entre ellos la capacidad de aparecer a voluntad. Están los devas, que son entidades luminosas que habitan planos sutiles, yokas, y pueden manifestarse ante los humanos. Están también los yasha, espíritus asociados a bosques, montañas y tesoros capaces de asumir formas visibles. Está Gandharva, entidades sutiles que pueden aparecer temporalmente en el mundo físico. Bueno, pero es que yo lo que pienso es que son esencias que se han conformado, que se han perfeccionado quizás en otros planetas y ya han alcanzado esa perfección. No pienso que es que Dios los haya creado de esa manera, sino un proceso de filtrado de esa parte que llamamos conciencia universal, a través de mucho tiempo, así como le sucedió a Enoch y a tantos otros que aquí mismo o en otros planetas lograron tener esos poderes, pero es un proceso largo, no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Igual los ángeles también están en el mismo, igual los serafines, querubines, todos han pasado por un proceso de destilado para alcanzar esos poderes. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Ok, Luis. Gracias, amigo, por tu aporte. Gracias a cada uno de ustedes por su aporte, pues es siempre valioso, muy valioso cada aporte, y cada live está contribuyendo al despertar, al conocer más profundo del lado espiritual, del lado despertar de conciencia, etc. Loren, ahora sí, adelante, por favor. Te escuchamos. Estás sin audio todavía. ¿Puedes comunicarte ahora? Creo que está ocupada todavía. Bien, vamos dándole forma entonces. Empezamos o iniciamos con un deseo el día de hoy, que era cómo ir aproximándonos a este humano luz. Ayer tuvimos... ¿Sí? ¿Ya puedes? Ok, perfecto, adelante. Te escuchamos. Saludos, Jean Paul. Muy buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, un poquito lejos. Acércate un poquito más al micro. Ya. Ahora sí. Sí, yo te sigo todas las mañanas. Sí, escucho, me gusta y me interesa. Pero también por la línea filosófica que una vez nombraste tú, a la cual perteneces, que es espírita, dijiste, ¿no? Que estudiabas. Igual de esa misma manera yo también sigo espírita aquí en Arequipa, ya 10 años. Dentro de ellas estudiamos la mediunidad, y la cual también la he llegado a desenvolver en psicografía y por voz y videncia. Entonces aquí también es una información inmensa de la vida espiritual, la canalización, grados espirituales, trascendencias, integración, mucho, de la cual el ser humano desconoce muy poco. Entonces, en muchos grados o muchas jerarquías, ¿no? Llamémosle, solo son grados vibratorios elevados o bajos, ¿no? Y cada uno se ubica en la cual le corresponde de acuerdo a su estado vibratorio. Entonces, a ello, cada quien viene acá a este planeta Tierra a experimentarlo. El planeta Tierra es un lugar donde se experimenta la dualidad. Entonces, en la dualidad es como una forma de esquivar la ley de
de libre albedrío o experiencias, ¿no? Para, como una escuela, donde se puede experimentar el error y acierto. Y así muchos seres humanos, ¿no? Ante ello viene el principio de reencarnación. Muchas reencarnaciones son impuestas, otras son por voluntad y otras son por reencarnaciones de grupo. ¿Sí se me entiende hasta ahí? Sí. Adelante, Loren, adelante. Sí, entonces yo ya estoy aplicando junto con la psicología, estoy aplicando todo esto en pacientes ya. Y me encuentro con diferentes grados de influencias, y incluso vidas pasadas, elementales también. Y hemos encontrado la forma de transmutar todo eso, trabajar todo eso, liberar, equilibrar, ¿no? Equilibrar todo, poner un orden en el mundo espiritual, por decirlo. Y se encuentran respuestas a muchas dificultades que el ser humano está viviendo y para lo cual muchas veces la ciencia no le da respuesta. Me he encontrado con muchos profesionales que han venido a mí buscando esta respuesta y nosotros les hemos dado. Hasta ahí está. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Acá Lía creo que tiene una pregunta para ti, Loren. Lía, adelante. No. A ver. Sí, ¿qué tal? Escucho, Es para los dos. escucho. ¿Cuál es la línea que siguen? Perdón, yo me perdí en eso. Si lo quieren ampliar cualquiera de los dos, que no sea tan... No es una línea que sigo, es simplemente un aprendizaje que adquirí, que es la de la doctrina espírita, los libros de Allan Kardec, el Pentateuco. Busca uno de los libros que es el más conocido, si quieres adentrarte un poquito más en el tema espiritual, que es el libro de los espíritus, o busca en tu zona doctrina espírita, centros espíritas, así los buscas como centros espíritas. En los centros espíritas o espíritas vas a encontrar cualquier cantidad de información porque estudian el libro de la doctrina espírita, ¿sí? Entonces ahí se estudian los libros de Allan Kardec, que fue prácticamente el que se le ocurrió hacer todas las preguntas relacionadas al mundo espiritual que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, si buscas en tu zona, creo que eso te podría ayudar también bastante, Lía, porque es un aporte más, así como la gnosis, así como diferentes filosofías hindúes. O sea, hay un montón de información por adquirir para complementar, pero que no ninguna de ellas se vuelva tu estructura irrompible. Que todo sea simplemente aporte para tu despertar de conciencia y que siempre tengas la libertad de libre pensamiento. Nunca te estructures por nada, esa es mi recomendación, ¿no? Pero es más o menos por ahí donde vamos, mi querida Lía. Adelante, Loren. Bueno, lo voy a investigar y te agradezco el comentario, a los dos. Dale, para servirte. Continúa, Loren. Muchas gracias, Lía. Yo podría aportar. En este caso, digamos, para mí la filosofía espírita fue un antes y un después de mi vida. Entonces, es la base con la cual trabajo, incluso vivo, ¿no? Lo hice parte de mi vida y me ayudó. Entonces, sí, profundicé bastante en la línea espírita. Tengo base de muchos libros. Yo empecé con el libro del Ser Uno, Exiliados de Capella, Mediunidad, los libros de Allan Kardec, la codificación, y otros libros también de novelas espíritas también, ¿no? Como Nuestro Hogar y otros más. Entonces, en este mundo, digamos, muchas personas vienen a experimentar y se da de muchas formas, ¿no? Me ha tocado también casos de rescates de suicidas, rescates de abortos, rescate de parientes fallecidos, rescate de elementales, un
me he encontrado con muchas de esas experiencias, ¿no? También me he encontrado un poquito de los un poquito más oscuritos y solo ordenamos donde corresponda de acuerdo a su grado vibratorio y equilibramos la balanza, por decirlo, ¿no? Muchas gracias, Jean Paul. Gracias, Loren. Participaré otro día de tu sesión, de tu canal. Gracias, Muchas hermano. gracias. No, gracias a ti Un por gusto. participar. Un abrazo. Quédate siempre para que puedas aportar desde el conocimiento espírita, porque es de verdad bastante útil en contextos en los que hablamos de diferentes filosofías, ¿sí? Gracias, hermano. Sanando, ¿cómo estás? Bienvenido. Sanando el presente, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, Inoterapia. Buenos días. Aquí está temprano, no sé en qué parte tú te encuentras digamos, del planeta Tierra. Yo En estoy Lima, aquí en Lima, amigo. en Lima, Perú, ¿verdad? Así es. Sí, sí, saludo, mucho gusto saludarte. Es primera vez que me subo a tu live, pero ya te había escuchado en otras ocasiones. Muchas gracias. Por lo que te he escuchado, tú trabajas o estás en la línea de hipnosis, ¿verdad? Correcto. Yo también, en ocasiones no me dedico el 100%, digamos, a trabajar con hipnosis, regresiones a vidas pasadas, pero ya vengo como unos 15, 16 años trabajando haciendo hipnosis y haciendo, digamos, sanaciones espirituales. Y me he encontrado, como te dijera, a veces uno no cree si eso de veramente es verdad, pero cuando me ha tocado a veces trabajar con alguna persona, yo no le llamo ni paciente, yo le llamo algún cliente o persona, ellos viajan a alguna vida pasada y arreglan cualquier situación que están pasando en estos momentos. No sé si tú tienes también esa misma experiencia, no sé qué clase de hipnosis tú haces, pero voy a hablar por mí. La hipnosis que yo hago, la persona cuando entra en ese trance hipnótico, ellos pueden canalizar, digamos, o sentir, o ver, o vivir la experiencia que han vivido en otras vidas. Y desde allí se pueden, digamos, trabajar y arreglar cualquier situación que la persona esté pasando. Se ven, se ven o viven la experiencia de otra persona, con otro nombre, con otro idioma, y incluso, digamos, si han tenido algún dolor o alguna enfermedad en ese, digamos, momento que están canalizando a otra persona que son ellos mismos con otro cuerpo, incluso esa emoción cuando desencarna la persona se lo trae a esta vida, digamos, esa emoción o ese sentimiento de cuando la persona desencarna. Y me ha tocado así muchos casos, muchos casos. Sí, efectivamente, mi querido amigo, trabajo en esta línea de la hipnosis regresiva terapéutica, siempre partiendo del presente como punto de partida las emociones, lo que vivió dentro del vientre de la madre, sus primeros años de vida, tratando de abordar primero la parte emocional y dejando que el subconsciente traiga la respuesta, ¿no? Si el origen del problema es una vida pasada, vamos a la vida pasada. Si es el árbol genealógico, vamos al árbol genealógico. O sea, o hemos llegado, creo que la mayoría que nos dedicamos a la hipnosis, de alguna manera conversamos con algo a lo que llamamos subconsciente, alma, conciencia, inconsciente. O sea, la verdad no sabemos con quién nos estamos comunicando realmente, pero hay una información que nos provee, digamos, la guía para resolver el problema de la persona, ¿no? Y bueno, hay fenomenologías bastante conocidas dentro de la hipnosis regresiva terapéutica, que es contacto con el mundo espiritual, con el mundo extraterrestre, con las vidas pasadas, entonces con tu propio yo, con tu yo interior. Entonces hay muchas fenomenologías es una línea muy delgada entre la creación mental y la realidad. No podemos negar que exista porque existe, pero también hay otras partes y hay que ser bastante intuitivo para darnos cuenta cuando
está la mente inventando, porque la mente también es altamente creativa, ¿no? Muchas veces sin necesidad, porque la verdad uno como consultante, como paciente o como cliente, llega para resolver un problema, pero muchas veces dentro comienza a venir una cantidad de información que simplemente trata de expresar, porque es lo que se le sugiere al consultante, expresa todo lo que venga. Cuéntame si es experiencia visual, si es auditiva, olfativa, gustativa o sensitiva, muéstrame, porque la mente va a utilizar muchos recursos para traer la información, no solamente el visual. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, las personas van a comenzar a expresar todo lo que van experimentando ahí, ¿no? Y eso pues hace que la hipnosis sea una de las pocas herramientas que no solamente entra a la mente del ser humano, sino que con claridad, con certeza puedo afirmar que está moviéndose entre planos inclusive, ¿sí? Entre planos dimensionales, entre líneas de tiempo presente, pasado y futuro, como si fuese en este mismo instante, vidas paralelas, vidas simultáneas. Es fantástico. Yo pienso que es una herramienta, una de las pocas herramientas de las más, ¿por qué? Porque, y aquí digo que es poderosa, ¿por qué? Porque hay muchas plantas sagradas que te pueden llevar a estos estados, pero sin una guía que conozca del tema y el manejo del tema, lamentablemente solamente queda en una visualización de la situación, más no en una resolución del problema. Entonces es muy importante tener a una persona que sepa como guía para poder hacer de esta experiencia algo realmente útil, poderoso para el ser humano, ¿sí? Entonces, creo que por ahí viene el tema, mi querido Sanando. Vamos a darles también Sí. Sí, dime adelante antes de que Lo pasemos que a he él. trabajado también, hipnoterapia, con personas que han sido abducidas y no se recuerdan. Estas personas abducidas, en ocasiones se ven en una nave, o sea, se ven abducidas por diferentes, digamos, seres. A veces son grises, la mayoría son grises, en ocasiones son grises. Entonces, son abducidas, llevadas y se ven en cama, digamos, amarradas con cinturones, así lo comentan, con cinturones, y se ven que estos grises les están haciendo, en ocasiones, experimentos, le están intersectando diferentes varillas en diferentes áreas de su cuerpo, y es como una tortura a veces, es una tortura, y ese dolor lo están viviendo, lo están sintiendo, sí, cuando se están viendo pero la mayoría, lo que yo quiero llegar es que la mayoría de veces, los abducidos no recuerdan nada hasta que se hacen una regresión o una hipnosis. Entonces, eso, como te digo, para mí todo eso sí es verdad. Con hipnosis podemos a veces ayudarlos a nosotros a sanar muchas situaciones emocionales, espirituales y psicológicas. También me ha tocado en algunas ocasiones con pacientes o clientes, sacar desencarnados que andan en su campo energético. Yo le llamo campo energético. Sacar desencarnados, sacar entidades, digamos, espirituales, y muchas cosas como seres extraterrestres con diferentes formas digamos, con diferentes nombres o diferentes formas, estructuras de cuerpo. Así es. Varias razas, no estamos hablando de una sola, varias razas. Ujú, ujú. Entonces, todo ese conocimiento pues se adquiere a través de una hipnosis regresiva o una hipnosis, digamos, de sanaciones espirituales. Ujú. Así es. Así es, mi querido amigo. Gracias, amigo. No, gracias a ti por traer un poco, porque a veces nos perdemos hablando de una serie de temas y me olvido que el motivo principal de estos en vivos es hablar de la terapia de hipnosis, pero a veces hablando de tantos temas tan apasionantes nos perdemos un poquito del origen, y te agradezco el que hayas traído nuevamente la hipnosis como punto también, como medio importante para trabajar ese tipo de situaciones, ¿sí? Betty, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gusto tenerte por aquí nuevamente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo nunca he tenido una hipnosis. Ajá. Yo lo he pensado mucho para Sí. uno de mis hermanos, porque él todo el tiempo ha tenido parejas, pero aunque sean muy desgastantes, no puede dejarlas. No las puede dejar, o sea, dice él, es que no puedo, no tengo como
esa fuerza, ese valor. Entonces siento que él sí necesita como una terapia de esas para ver de dónde viene el problema, porque yo sé que ese es un problema que él tiene. Puede ser desde su gestación, puede ser de vidas pasadas, porque le pasa con todas sus relaciones, con todas, por más que él se dé cuenta que le están haciendo lo que le estén haciendo, o sea, no las puede dejar, no las puede dejar, él no quiere estar solo, o se busca otra persona y hace como conjuntos de dos personas, anda con dos personas, pero porque primero ya la otra lo dejó y ya después regresa y ya no puede separarse, o sea, no puede tomar esa decisión y siempre he pensado en o sea, una solución, siempre lo he visto eso de la hipnosis, le he dicho, es que necesitamos trabajar con algo para que tú puedas ver de dónde viene el origen, porque ese es un origen que viene de alguna parte, no lo sé de dónde, pero puede ser de otra reencarnación, puede ser de otra vida, no sé. Sí, mira, Betty, cuando tenemos este tipo de situaciones hay que analizar varios puntos. Entre Sí. ellos, lo primero es su entorno familiar, el vínculo que ha tenido con la madre, definitivamente, porque habría que ver si Ujú, hay herida de abandono, ¿de acuerdo? Si se ha sentido abandonado en algún ujú, momento, esta herida va a generar la dependencia emocional. Esta dependencia emocional puede llevar a la persona inclusive a una desvalorización. Si ha habido rechazo sí, inclusive, también se puede desvalorizar, porque lo que se está poniendo en sí, práctica ahí definitivamente a esta sujeción a la pareja, a esta dependencia de la pareja, es una desvalorización bastante alta, ¿sí? Entonces ujú, el problema se va a seguir repitiendo porque el universo es así, te repite la situación hasta que tú aprendas a exacto, resolverla y para que él resuelva primero tiene que empezar a valorarse como ser y para poder valorarse tenemos que encontrar el origen de su desvalorización, ahí tenemos que empezar a trabajar su desvalorización para que empiece a sanar esa parte de él, ¿no? Ahora, ¿qué conflictos está viviendo? Si esto es algo del árbol genealógico, si esto, como tú bien dices, podría ser de vidas pasadas también, el proyecto sentido dentro del vientre, hay que hacer un análisis de su historia, su percepción de la vida, cómo percibe la vida y ver si pues hay claramente estos orígenes que vendrían a ser heridas de infancia, ¿no? Habría que revisarlo, ¿sí? Siempre acá podemos aventurarnos a hacer algunas posibles soluciones, pero no necesariamente la resolución que él necesita porque se necesita el contexto para poderlo guiar, ¿ya, mi querida amiga? Pero sí, si lo sí. piensas, escríbenos y con gusto lo atendemos, ¿ya? En este caso, para la terapia, bueno, es que yo vivo aquí en Jalisco, él vive en los Estados Unidos, Trabajamos online, no hay ningún este, problema. Se trabaja online. ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema, Pero no hay tiene ningún que problema. ser él, ¿verdad? El que se Sí, comunique sí, con claro. Él, ustedes él, él- a él y, dale mi ok, número, que primero mire un poco los videos, que sepa de qué se trata, que entre a las redes ujú, para que entienda de qué se trata, que entre a mi página web para que comprenda qué cosa es la hipnosis. Una vez que ya está dentro del tema, que ya conoce, que ya se empapó, que ya perdió el miedo, porque mucha gente tiene miedo a la hipnosis, sí, ya que empiece a contactarse conmigo para empezar a hacer sus primeras sesiones. Y a pesar de que tenga miedo, dile que se contacte, porque en la primera sesión lo que hacemos primero que nada es absorber todas sus dudas con respecto a la hipnosis, ¿sí? Para que él quede tranquilo y se permita hacerlo. Espero que eso sirva, Betty, sí, espero que eso sirva, que se ponga en contacto, que encantado sí. lo servimos, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a ti, Betty. Permítame un momento responder una pregunta que hizo acá una persona. Me dice si la hipnosis abre portales, vamos a abrir portales. Le explicaba a Piero, que es el que está haciendo la pregunta, Piero Ilira, que toda terapia, cualquier terapia, cualquier ritual, cualquier ceremonia va a abrir portales necesariamente. Sí, todo abre portales, absolutamente todo abre portales. Recordemos que el ser humano es un emisor y es un receptor y el ser humano abre portales de luz y portales de oscuridad. Todos los seres humanos los abrimos, ¿sí? Es más, un pensamiento, una envidia está abriendo un portal para que se ejecute una situación que la persona está experimentando. Recordemos que el planeta es mental y la mente es la herramienta que lo va a hacer. Entonces, ¿cómo tú te proteges o cómo tú sabes con quién vas a trabajar? Pues obviamente tienes que recorrer en la forma de hablar, la forma de expresarse, las emociones que transmite, cómo se comunica con las personas, su trayectoria, los años que tiene de práctica. Todo esto es importante para que puedas decidir con quién haces tu sesión, porque el guía
es el que abre el portal. Él es el que abre el portal, el guía. El terapeuta es el que está abriendo el portal. Entonces el espacio tiene que estar limpio, la persona tiene que estar limpia, tiene que ser coherente para poder abrir estos portales y poder hacer las limpiezas adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces no es así nada más que cualquiera se manda, que ya siguió un curso de hipnosis y plum, se lanza a hacer, no, porque hay un trabajo interno. Justo empezamos por ahí, hoy día hablando con Cyber al principio y con Lía, lo primero que un ser humano tiene que hacer para empezar a dar servicio, para empezar a trabajar su nivel vibracional, eso es trabajar en él. Lo primero que tiene que hacer es trabajar en él, ¿sí? En el camino va a ir sanando algunas otras cosas, pero es importante trabajar en él. Si no es coherente con lo que pregona, con lo que hace, con lo que dice, lamentablemente, pues esas incoherencias van a experimentarse en el momento de abrir el portal. Recordemos que si yo estoy en un estado vibracional bajo y abro un portal, ¿a qué campo voy a acceder? Definitivamente al campo en el nivel vibracional en el que me encuentro. Por eso hay que tener mucho cuidado con el nivel vibracional en el momento de trabajar ese tipo de situaciones. Y eso hay que tenerlo Jean Paul, quería hacer Adelante, Saito. una acotación breve, si me permites, Claro que sí. para que continúe la persona que que tiene que hablar, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve porque el espacio es bueno. Gracias. Hubo una persona que conozco que fue a una casa a hacer una consulta, bueno, lo llamaron. Bueno, entonces él habla, emite unas palabras, digamos, de magia, para que me entiendan, Ya. ¿ya? Para manejar ciertos elementales. Y él consideraba que estaba solamente con las personas ahí, pero ocurre que habían niños escondidos ahí, sus hijos. Entonces él pasa a retirarse y ya cuando los niños se encuentran solos repiten las palabras, como los niños son inocentes, repiten las palabras y solidifican un muñeco de barro y empieza a caminar por toda la casa. El muñeco empezó a caminar por toda la casa, imagínense, y la familia quedó aterrada. Y lo llamaron al señor y el señor se dio cuenta que los niños habían escuchado, investigó, que habían escuchado, habían repetido las palabras ¿no? Y entonces él vino a desactivar el muñeco. Entonces es importante, muy muy importante, que hay ciertos temas que no es simplemente, digamos, hay que ser bastante cuidadosos en todo caso, ¿no? Con este tipo de magia. Bueno, sería todo. Sí, 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 así es, así es. Yo recuerdo también el caso de una señorita que había aprendido hipnosis por internet, había seguido a algunos terapeutas que cuelgan sus sesiones completas y decidió hacerle una hipnosis a la abuelita, y creo que ya este caso lo he contado antes, pero se lo cuento nuevo. Llevó a la abuelita a un estado profundo de trance, logró llevarla al estado de trance, y dentro del estado de trance la sacó de su cuerpo, ¿no? Pero después cuando quiso regresarla del estado en el que estaba, no podía, porque no recordaba cómo cerrar la sesión, se puso nerviosa y la dejó a la abuelita, y la abuelita, bueno, despertó, pero la abuelita estaba como atontada, ida, y me llamaron urgente la familia para que la ayudara. Yo en ese momento estaba lejos, no estaba en Lima, entonces no podía atender directamente a la persona, pero le recomendé a mi alumna, una de mis alumnas, y mi alumna la atendió, ¿no? Y la llevó hasta el momento y cerró como se debe, trajo el alma, y la sacó. Entonces le explicó a la señorita que está bien, que sí había logrado hacer una hipnosis, pero que se tiene que estudiar. O sea, tú no puedes agarrar y por ver un video o leer un libro empezar a hacer algo que no estás preparado para hacer, ¿no? Entonces es muy importante Así es. la práctica, es muy importante tener cuidado con lo que haces, con lo que dices, es muy importante eso, ¿sí? Muchas gracias, dice, por la contestación. Saluti de Italia. Gracias, Piero. Un abrazo enorme. Bien, vamos a darle el pase a nuestro gran amigo, el único. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte por aquí. Amigo, tanto tiempo, che. Feli, ¿no vas a Te estuve almorzar? viendo, siempre estuviste muy convocado, no te quería molestar, digo, la verdad que mi amigo está yendo bien, entonces, la verdad que me pone contento. Paso, te video, mirá que viene, loco. Me pone contento, ¿viste? Porque sí, yo lo que hago es meditación reflexiva con el subconsciente. Y tengo estructuras para pensar y entrar ahí adentro, ¿viste? Excelente. Y entro con una estructura perfecta y ver la situación que yo quiero ver en el momento que quiero verlo, cuando lo quiero ver. Y tengo una serie de reglas para no tocar mi subconsciente, no quedarme loco ahí adentro. Porque si yo me meto ahí adentro, puedo ver una situación y despejar algo como creatividad. La mente es creativa. Entonces yo puedo ver algo y tener una creatividad. Esa creatividad mental puede hacerme dar una sensación de emociones. Esas emociones pueden hacerme creerme algo que no es verdad. Y si una persona humana se cree algo que no es verdad, va a quedar como loco en la vida.
Entonces, trabajar con el subconsciente, por eso los hipnoterapeutas ayudan a entrar en estos portales subconscientes que cruzan estas dimensiones, que encuentran estas situaciones que la mente quedó rumiante. Son pensamientos rumiantes que la mente todo el tiempo se dice la misma charla. Se dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, y la persona se cree lo mismo porque la charla subconsciente es la que le calibraron todo el tiempo por un miedo, una sensación, o la misma calibración del ambiente que lo rodeaba. Si era tóxico, no, parientes que lo lastimaban, lo rechazaban, no lo querían. Porque es verdad, hay gente que no te quiere y nacemos en lugares que hay gente que no lo quiere, y es un hecho. No hay que pensar que tenemos que hacer algo para que alguien no lo quiera. Somos seres humanos y a veces hay gente que no le caemos bien y es normal. Bueno, pero a veces ese que no le caemos bien, estamos en una sensación de toma de decisiones que no entendemos, emociones bajas, desequilibradas, y le hacemos caso porque nosotros el cerebro quiere saber todo. Es más fácil dar una seguridad que algo que no sé. Entonces el cerebro para seguir avanzando tiene que dar seguridad, si no, no avanza. Por eso somos evolutivos. Y la mente se Sí, traba en esas cosas que quiere avanzar. es cierto. Y Antes, perdón que te corte ahí, mi querido amigo, antes dale eso. la hipnosis era así, era imperativa. La hipnosis funcionaba con programas que se iba repitiendo consciente, o sea, la persona la entraban en el estado de trance, la metían en el estado de trance y se le iba dando órdenes repetitivamente, ¿sí? Porque se sabía perfectamente que una de las formas de meter información dentro del cerebro de un ser humano es precisamente la repetición, ¿no? Hay Uno puede saber repetición, imitación y asociación. Entonces una de ellas era la repetición, entonces utilizaban mucho la repetición antes en la hipnosis, ¿de acuerdo? se acostumbran, ¿no? Sí, se Sí, acostumbran. Sí, se pero puede. El cerebro repitiendo lo mismo se lo cree. sí, pero hoy ya no es así, hoy ya no es así. Eso ha quedado como simplemente No, digo las que famosas es la trampa de la afirmaciones. mente, ¿viste? Sí, Es lo que le hay que esquivarle. Como humano hay que esquivarle a eso. Que la mente, sí, hay que ver que la mente no hace trampa. La mente sí, juega con nosotros sí, como si sí. fuéramos cosas. La mente tiene como alma propia y emociones propias. Si vos no cuidas la mente juega con vos. Si la parte emocional está activada, vos no estás activando la mente racional, estás activando la parte emocional. Y si te sentís que tenés un sistema de alarma, que algo te va a pasar porque tenés un pensamiento de miedo por algo que creíste y ahora tenés una fobia a algo y algo que te rechazás, bueno, ese pensamiento de miedo es una alarma a tu Ujú, sistema nervioso. ujú, Tarde o temprano tu sistema nervioso se va a afectar. ujú. Tanto parte interna como una enfermedad interna, que podemos mandar electricidad negativa a diferentes focos de nuestro cuerpo, como enfermando una parte interna como un órgano interno. Entonces es como que le tiras una electricidad negativa y esa parte no funciona. Entonces se queda neutra. Y ahí se despiertan los cans. Entonces Correcto. hay un montón que la mente juega un montón de trampas y siempre quiere saber todo para no pasar por estos bloqueos. Entonces saltea de hacer creaciones de imaginación. Imagina cosas mejores, un palacio donde no existe el dolor para poder vivir bien. Y la mente se crea ilusiones para sentir seguro. Y esa seguridad nos hace inseguro ante la vida, en realidad. No es seguridad perfecta y genuina, porque es una creación de una imaginación, no de una persona racional que ve las cosas como que están bien o están mal. Entonces ya no es tanto un ser consciente que es un ser dormido, que te deja manejar por las emociones. Entonces, bueno, eso los neuroterapeutas, como amigo acá, ve con la parte emocional dónde está el golpe del recuerdo, ir al golpe del recuerdo, una vez que vemos lo que es, ya no da miedo porque sabemos lo que pasó en ese tiempo, que yo no soy ese tiempo nunca queda plasmado en un solo momento, porque yo soy el de ahora, no soy el que está mirando, no soy ese tiempo pasado. Entonces con mi información de ahora es más fácil manejar la información del pasado, porque soy un ser más intelectual, que yo junto más información que antes. Entonces, cuando un hipnoterapeuta te hace ver la sombra, te hace ver toda esta situación, ese miedo ya no se bloquea. Entonces es como que te sacas una mochila y liberás esa emoción y podés volver a ser esa persona sin susto, sin miedo, sin sistema de sobrevivencia al extremo, sin que tus nervios sean alterados y la verdad que yo te creo, amigo. Tenés mi voto, ¿eh? Y no sé Bien, nada, ¿eh? hermano, bien, bien, bien. Un abrazo, hermano. Cyber quería hacer un aporte y de ahí pasamos con Kitsu, ¿sí? Con Kitsunen. Kitson.
Sí, bueno, hablando un poco de este tema de las facultades, por ejemplo, me he encontrado con personas en las redes que efectivamente tienen algo de esto, ¿no? Algo de los chispazos, ¿no? Chispazos, evidencia, clarividencia, polividencia, bueno, son grados. Tienen chispazos y empiezan a someter a las personas, ¿no? Ven algo de la persona, le dicen tú haces esto, tú haces el otro, tú estás en este problema. Pero si nosotros nos concentramos o alguien tiene esa clave de poder dilucidar qué grado de percepción tiene la persona esta que está hablando así, es muy posible que va a encontrar que el vórtice del entrecejo está girando de derecha a izquierda, que quiere decir que está hacia abajo. Por eso siempre hablamos con Jean Paul al inicio de la importancia de tener una coherencia en nuestra vida, nuestros actos, con lo que decimos y pregonamos. Porque muchas veces sin quererlo podemos activar incluso ciertas facultades, pero hacia abajo, no hacia arriba. ¿Sí? Bueno. Correcto, correcto. Buen aporte. Gracias, mi querido Cyber. Bien, chicos, estamos a punto de terminar el en vivo. Kitsu, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Qué hacen? ¿Aló? ¿Cómo están? Ah, ok, te escuchaba bajísimo, bajísimo, bajísimo. Es que tengo el celular alejado de la pantalla, por eso. Ok, a nuestro amigo Loren, un abrazo enorme, cuídate mucho, bendiciones, nos vemos hermano cuando quieras. Esta es tu casa, esto es tu espacio, ¿sí? Kit, para ponerte un poco al tanto, estábamos hablando de diferentes temas, en realidad estábamos pensando de hablar un poquito de qué tan coherentes tenemos que ser o qué trabajo tenemos que hacer para despertar nuestro humano luz. Ayer estuvimos hablando del humano luz y hoy día estábamos viendo cuáles son estos pasos a seguir para empezar a despertar este humano luz, pero finalmente se salió a otro tema y bueno, ya nos hemos perdido hablando, ya estamos ahorita en la hipnoterapia, estamos hablando un poquito de las emociones. Así que si de algo te perdiste, en el canal de YouTube, en Hipnoterapia Prado Oficial, está todo el en vivo de hoy, así que puedes ir viendo todos los en vivos. Hipnoterapia Prado Oficial. Y los que están aquí, únanse a este canal de YouTube, Hipnoterapia Prado Oficial, para que puedan seguir todos nuestros en vivos, porque hablamos constantemente de cosas que son muy valiosas para el despertar de conciencia, despertar espiritual, para nuestro propio desarrollo personal, para aventurarnos a una vista o a una mirada diferente del mundo, no solamente desde el lado materialista, cartesiano, coherente o demostrable, sino también del otro plano que no es demostrable por la ciencia, pero que sin duda alguna implica, también influye en la vida de los seres humanos, ¿sí? Bueno, se me acabaron las monedas, dices, ay, gracias, hermano. Eran flores rojas, hermano, no importa, porque son valiosas igual tus flores. Ya tengo un jardín de flores amarillas tuyas, hermano lindo. Y gracias a todas las personas que aportan, a todas las personas que dan su aporte amoroso de rositas, quiéremes, etcétera. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos y chicas. Bueno, Kitsu, no sé si estos temas son, temas que frecuentes, pero este en vivo más o menos tiene esa línea, ¿no? No sé qué opinas tú, que si te agrada, te gusta, sigues este tipo de información o no. Todo muy interesante, de hecho. Te quiero preguntar, ¿tú haces eso? ¿Eso de hipnosis regresiva haces? Sí, correcto, me dedico a eso, a la hipnosis regresiva terapéutica, amigo. Para hacer eso, sí o sí tengo que estar, por ejemplo, tener que estar ahí físicamente o se puede hacer así por videollamada o algo así. Trabajamos con mucha gente del extranjero online. Esto se puede hacer online o presencial porque en realidad no, la persona lo que necesita simplemente es un lugar donde recostarse, ¿no? Y por lo general lo hacemos en su cama, entonces ya la mente tiene asociada la cama con descanso. Ahí tenemos un 70% de la inducción prácticamente ganada, ¿no? Entonces no hay impedimento para... Lo que tenemos que evitar es que se nos duerma más bien, porque sea muy profundo a veces. Perfecto, entonces. Y te voy a escribir, es que necesito tu ayuda por eso. Muy Perfecto, interesante. encantado. Encantado. Escriben por interno, yo encantado de servirte, Kitsu. ¿Sí? No hay ningún Vale, problema. vale, vale. Perfecto.
Bien. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, como siempre, muchas gracias a todos los que han estado también en el chat, contribuyendo, hablando, dando su testimonio, aportando, haciendo sus preguntas. Muchas gracias por siempre estar. Nos encontramos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, 7 de la mañana. Lía, muchas gracias. Cyber, muchas gracias. Luis, hermano, muchas gracias a cada uno de los que ha participado. Muchas gracias. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chao, chicos. Gracias a todos. Gracias, cuídense, bendiciones. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Qué buen dato que me diste, Ciber. Ah, ya me había olvidado de hacer eso.